palabra que Dios me dio para compartir el día de hoy, le puse por título: la raíz y la cura de todos nuestros males. Se lo voy a repetir: la raíz y la cura de todos nuestros males. Y yo pensaba cuando estaba haciendo esta palabra, o escribiendo esta palabra, acerca de cuando Dios puso al hombre en la tierra. La Biblia nos relata que el hombre se rebeló a Dios y sufrió una desconexión de Él. A partir de ese momento el hombre empezó a vivir bajo sus propios términos, ¿verdad? Y empezó a hacer las luchas y el trabajo de solucionar y de erradicar todos los grandes problemas que lo afligen a la humanidad, a las familias y a las personas, ¿verdad? Como, por ejemplo, problemas como el hambre, la pobreza, la destrucción del medio ambiente, la violencia y todos esos problemas que hoy son tan actuales, ¿no? Y que nosotros batallamos todos los días con ellos porque quisiéramos erradicarlos, ¿verdad? De hecho, el hombre ha llegado a tener organizaciones como, por ejemplo, la ONU. Es una organización humanista. ¿Todos entienden lo que es el humanismo? El humanismo es la lucha del hombre por el hombre, ¿verdad? Estas organizaciones hacen el trabajo en la tierra y no les importa lo que piense el cielo. De hecho, voltean para arriba y le dicen al cielo: ¿sabes qué? No nos haces falta, nosotros aquí solucionamos nuestros problemas. Organizaciones como Greenpeace, por ejemplo, cuidan la naturaleza, cuidan el medio ambiente, pero ellos no toman en cuenta a Dios. El problema es que Dios es el dueño del planeta, ¿verdad? Así lo dice la Biblia, Salmo 24. Es como si a usted le presten una casa y usted se queda con la casa y empieza a hacerle arreglos a la casa, y al rato ya no voltea a ver al dueño de la casa, ¿verdad? Dice: no, ya no, ni le voltees a ver, ¿verdad? Entonces vemos que el hombre empieza a luchar por querer erradicar todos estos problemas. Según la ONU, hay 4 causas principales que ocasionan todos los males en la tierra. Número 1, el crecimiento poblacional descontrolado. Número 2, la urbanización sin orden. Número 3, los desastres naturales. Número 4, los conflictos políticos. ¿Y cuál es la postura humanista para solucionar todos estos problemas que mencionamos y muchos más, verdad? Por ejemplo, ellos proponen o dicen que llevando educación a los hombres, a las personas, la educación hace que la persona cambie su forma de pensar. Estoy de acuerdo en algunas cosas, ¿verdad? Y ellos tienen ahí su postura. Otra de las cosas es lograr una mejor distribución de la riqueza para erradicar la pobreza y el hambre, terminar con la desigualdad social, proporcionar mejores servicios a las personas. Sistemas de gobierno como por ejemplo el comunismo, ellos dicen que si hay una mejor distribución de la riqueza en el pueblo y que si hay una igualdad social en las clases, estos problemas se van a terminar. El materialismo o capitalismo tiene otra postura, y ellos dicen que, o nos han vendido la idea, que si una persona llega a tener un nivel económico o socioeconómico satisfactorio, como por ejemplo, ¿qué será bueno? El tener una buena casa, el manejar un buen coche, un automóvil bueno, el tener un buen salario, el tener una cuenta en el banco. Ellos dicen, ¿verdad?, que la persona no tendrá pobreza ni escasez, y que esto va a producir un cambio en sus afecciones, en su manera de pensar, y esto va a producir felicidad, y como consecuencia va a tener paz en su corazón, ¿verdad? Esto, es la idea que nos han vendido, tratado de vender, que una persona así no va a pensar en robar y va a tratar bien a su familia. Ok, si esto fuera así, si esto fuera una realidad, entonces la postura que nosotros podríamos ver es que podemos deducir que en las mejores colonias de la ciudad, donde vive la gente que tiene mejores casas, mejores carros,
mejor nivel de vida, ahí los hijos son bien portados y los hombres son excelentes personas. ¿Es una verdad esto? Es una mentira. Es una mentira que no existe. Porque tanto el hombre rico como el hombre pobre tienen el mismo problema. Tanto los niños ricos como los niños pobres no son bien felices o bien portados debido a la ropa que usan o a la casa en la que viven, ¿verdad? Eso no es una realidad. De hecho, la palabra nos dice que la raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10, es ¿qué? El amor al dinero. Una vez un joven rico fue con Jesús, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Mateo 19:23, y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, ¿verdad? Y dáselo a los pobres. Y él dijo, no, es que tengo mucha lana. Jesús le dijo a los discípulos, es más fácil que entre un camello en una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, ¿es malo el dinero? No, no es malo. Lo que es malo y lo que la Biblia condena es el amor al dinero. Ahora, aquí podemos encontrar algo importante, que el problema del hombre no es un asunto material. No es un asunto de cuánto gana, cuánto tiene, cuánto posee. Jesús dijo, porque la vida del hombre no depende de los bienes que posea. El problema del hombre, desde que se desconectó de Dios, es un asunto espiritual y moral. Dice Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que vino, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿está qué? Fuera. Quedaron descalificados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Nosotros podemos ver que el problema del hombre en realidad no es un asunto material, es un asunto espiritual. Ahora, los miércoles estamos estudiando el libro de Jonás. Es un libro maravilloso, a mí me encanta este libro, porque es un libro pequeñito, 4 capítulos, y es tan actual porque es un libro que, a pesar que tiene 2750 años que se escribió, lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Y fíjese, si usted busca el libro de Jonás, en el capítulo 1, los 2 primeros versículos nos dan la razón de ser de este libro, y es interesante. Dice, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Amados, hoy algunos van a despertar aquí porque van a recibir la palabra de Jehová, porque van a recibir la palabra de Dios. Esa palabra que te va a llegar el día de hoy, te la voy a presentar el día de hoy, no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Y tú vas a decidir qué vas a hacer con ella. Jonás tuvo que decidir qué iba a hacer con esa palabra. Es una palabra que nos compromete. Fíjese, la verdad dice la palabra, dice, y conocerán la verdad, ¿y qué? La verdad los hará libres. Y los hará libres. Conocer la verdad nos hace libres, pero también nos compromete. Una persona que conoce la verdad se hace responsable delante de Dios de lo que escucha. En algunos casos, por ejemplo, el Señor dice, ¿verdad? Y no quiero asustarlo, pero por ejemplo, Sodoma y Gomorra dice, va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos nunca estuvieron sentados en un lugar como este escuchando la palabra. ¿Me entiendes? Entonces nosotros escuchamos y debemos prestarle atención a la palabra, porque cierto nos trae libertad, pero también nos trae compromiso. ¿Ok? No se asuste. Diga a tu vecino, te quedaste muy serio, dile. Fíjese, y luego le dice, versículo 2, estamos en Jonás 1, levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Levántate y ve a Nínive. Es una orden específica. Ahora, lo hemos estado viendo, ¿verdad? Lo hemos estado comentando, que para Jonás esta palabra fue una palabra sin sentido, porque los ninivitas eran sus amigos, sus enemigos encarnizados. Los ninivitas, miren, la palabra Nínive deriva de la palabra Ninus, y Ninus viene de Nimrod, Tamuz, Génesis 10, Génesis 11, el fundador de Babel, de Babilonia, el rey, el dios pez, Dios con D minúscula, el dios pez, ¿verdad? Los ninivitas eran crueles, era gente mala. Una de las prácticas que ellos tenían era, ¿saben qué le hacían a los enemigos cuando los apresaban? Porque eran guerreros, pues. Los enterraban en el desierto, amarrados vivos, con la cabeza de fuera, y les ponían un instrumento en la boca, en la lengua, para que mantuvieran la boca abierta. Fíjense, para que se les resecara la boca. Entonces se dice la historia que estas personas enloquecían antes de morirse, o sea, eran crueles. Entonces fíjese, Jonás recibe la palabra, ve a predicarle la palabra a ellos, y como que dijo, no, bien gachos, ¿cómo voy a ir con ellos, verdad? Dios nos habla y nos da su palabra, ¿ok? Ahora, es interesante que la Biblia nos dice que Dios manda a Jonás y no lo manda a hacer una reforma en las leyes políticas, ¿verdad? Porque ese es el problema de ellos, no tienen leyes justas. No lo manda a Jonás a hacer una reforma educativa o a establecer muchas universidades para que no sean ignorantes y puedan ser liberados de la ignorancia y puedan ser educados y como consecuencia buenas personas. No lo manda a eso. No lo manda a poner servicios de salud. ¿Sabe a qué los manda? A confrontarlos con su pecado y con su maldad. Porque ese era el problema número uno de Nínive: el pecado y la maldad. Dios sabía que si el problema del pecado de Nínive se resolvía, como consecuencia la maldad se iba a terminar. Y si se terminaba la maldad, se solucionaban todos los problemas de los hombres. ¿Sí o no? Como 5 dijeron que sí. Ahora, decíamos que Jonás es un libro actual, práctico, que lo podemos aplicar a nuestra propia vida. El mismo problema tenemos hoy en día nosotros que estamos aquí. La raíz y el problema de todos nuestros frustraciones, fracasos, conflictos, diferencias, pleitos, es el pecado. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ese es el problema del hombre, ¿verdad? Ese es el problema de los seres humanos en realidad. Entonces por eso Dios lo manda a Jonás, ¿verdad? Levántate y ve a Nínive, esta gran ciudad, dice, y pregona y confronta contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios es un Dios que no es tolerante, ¿verdad? O sea, ahora se usa mucho una palabra, la tolerancia. Hay que tolerar. Y la idea que le dan a esta palabra es: no le digas a la persona que está mal, déjalo vivir su vida, respétalo, ¿verdad? Respétalo y písalo, que haga lo que quiera, ¿verdad? ¿Sabe que Dios es un Dios intolerante con el pecado? ¿Sabe que la Biblia es un libro intolerante? Porque Él sabe que el pecado es la causa de todas nuestras desgracias.
la causa de los divorcios, de los pleitos, de los adulterios, de los engaños, de los robos, cuando los patrones le roban a los empleados o los empleados a los patrones, de cuando los hijos engañan a los padres. Yo sé que aquí no, a lo mejor no hay, ¿verdad? O que los esposos engañan a los hijos, o los esposos engañan a las esposas. Esa es la causa de todos nuestros males. Esa es la causa por las cuales sufrimos todos los días, ¿verdad? Es la causa por la cual Dios mandó a este hombre y le dijo: mira, olvídate de todo lo demás, ve y confróntalos. Porque si ellos permiten que yo, dice Dios, cambie su corazón, van a ver un cambio radical en su forma de vivir. Van a tener un cambio en su estructura familiar. Van a poner en orden sus prioridades. Y todo lo demás, como dice Mateo, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, C22, dice, ¿vale? Y todo lo demás, ¿qué dice? Vendrá solo, como consecuencia. Va a seguir nuestra obediencia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener un cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar y en nuestro corazón? ¿Cómo puede una persona cambiar un corazón? El hombre no lo puede hacer solo. Necesita la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos incluirlo en nuestras vidas y en nuestras casas y en nuestras familias, ¿verdad? Y quiero hablarles de algo importante. Fíjense, esta semana lo vimos en la célula, estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 3, y veíamos que Dios es el creador de la vida. Dios es el único y la fuente que hay de vida. Todo lo que existe con vida fue creado por Dios. Todo lo que usted ve, ¿verdad? Todo lo que nos rodea tiene vida. Nosotros mismos. Ahora, cuando Dios crea la vida, la establece por reinos y por naturalezas. El reino animal tiene su propia vida. Por ejemplo, el reino marino, por ejemplo, ellos tienen su propia vida, su sistema de vida y sus propias naturalezas. Un pez tiene su naturaleza acuática, ¿verdad? Ahora, hay algo interesante, que cada tipo de vida tiene su propia naturaleza. Ahora, cada naturaleza que Dios creó hace lo propio de esa naturaleza. En otras palabras, esa naturaleza sabe lo que tiene que hacer. La vida es guiada por esa naturaleza. Es como si Dios en cada ser viviente que creó le pusiera un software de acuerdo a su naturaleza que lo lleva y lo guía a hacer las cosas que tiene que hacer, porque así es su naturaleza. Dios así lo diseñó, ¿verdad? Esta semana veía un programa padrísimo de los pingüinos. ¿Cuántos saben de los pingüinos? Es padrísimo, ¿verdad? Me encanta ver estos programas porque tienen muchas cosas increíbles estos animalitos. Es el único pez que puede volar, ¿verdad? Salen disparados así en el agua. Los machos, aquí es al revés, los machos incuban a los huevos por meses, mientras las hembras se van a buscar chamba, se van a buscar comida y viajan distancias bien largas. Increíble, hacen cosas increíbles. Y el macho en la parte de abajo incuba el huevo. Ahora fíjese, algo que me llamó, yo no sabía, es que los científicos dicen que estos animalitos están en lugares donde hay temperaturas abajo de 40 grados, son extremadamente frías, y se agrupan por colonias, así por manaditas, ¿verdad? Y están todos pegaditos. Fíjese, descubrieron que en el centro de este grupo alcanzan temperaturas hasta de 37 grados, arriba de cero. O sea, hay calor ahí. Son calurosos los pingüinitos, ¿verdad?
Ahora, por mucho tiempo ellos pensaban que en realidad alcanzaban esas temperaturas porque estaban sus cuerpecitos pegados, pero se encontraron con algo, que no están pegados, están separados por una distancia como de 2-3 centímetros, porque vieron que las plumas de los pingüinos son como eléctricas y se forma entre ellos una corriente electrostática. No sé si está bien, ¿sí? ¿Es correcto? ¿Ok? Que produce calor. De tal manera que los pingüinitos, aunque son cientos y aún miles que se agrupan, ahí están en libertad, ellos se pueden mover. Y se van girando. Es impresionante. Sacaron unas tomas muy padres donde los pingüinitos van así como girando todos y brincan como si estuvieran danzando, ¿verdad? Y se van moviendo de lugar y se van rotando para que uno se caliente, el otro esté más cerca del frío y así. ¿A poco no es una maravilla? ¿Quién le puso a los animalitos esto, esa forma de comportarse así? Dios. Les he platicado, ¿verdad? Cuando tuvimos la perrita de nosotros, tuvo perritos, ¿verdad? El vecino 5 de la mañana empieza a tener el parto de la perrita y pues no sabíamos qué hacer porque uno salió rapidito, otro se quedó atorado a la mitad. Y voy corriendo con el vecino, ¿verdad? Con la pena, me desperté 5 de la mañana. Usted no me diga, pastor, a la hora que quiera, porque yo le hablo, Entonces fui y me dijo, no te preocupes, la perrita sabe lo que tiene que hacer. Y sí, nos quedamos maravillados porque la perrita limpió a los perritos. ¿Y qué hacen? A ver, ¿qué? Los que saben. ¿Qué le hacen a la placenta? ¡Que la comen! Yo no sabía eso. ¿A qué sabrá? ¿Quién sabe? Pero eso es una maravilla. Porque esa es la naturaleza que Dios puso en ellos, ¿verdad? ¿Sabe que originalmente nosotros, los seres humanos, fuimos creados con la naturaleza de Dios? ¿Sí sabía eso o no? Sí. Nosotros fuimos creados con la naturaleza de Dios. Dios nos creó con esa naturaleza. Primera de Pedro. Segunda de Pedro, perdón, 1:4. Segunda de Pedro 1:4, fíjense lo que dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay del mundo a causa de la concupiscencia. Dice que fuimos participantes de la naturaleza divina. Qué maravilla, ¿no? Recibimos la naturaleza de Dios, recibimos la genética de Dios, los genes de Dios. El hombre fue creado por Dios y para Dios. Ahora decimos que cada naturaleza sabe lo que tiene que hacer. Así como un perrito, ¿verdad? ¿Usted le tiene que enseñar a ladrar? No. A un gato lo tiene que enseñar a maullar, no, ¿verdad? Ya hace lo que es propio, porque esa es su naturaleza. Ahora, ¿qué problema sería que a un perro lo quisiéramos enseñar a maullar, no? ¿Por qué no puede? Porque tiene una naturaleza de perro, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre, debido al pecado, perdió la naturaleza divina. Extraviamos esa naturaleza y nos quedamos con la naturaleza humana solamente. Es una naturaleza caída. Es una naturaleza que no quiere nada con Dios. Fíjese, la Biblia le llama a ese hombre el hombre natural. El hombre natural es el que vive bajo el instinto
de la naturaleza carnal. Y por eso tiene una inclinación natural hacia el pecado. ¿Por qué la gente miente? ¿Porque no fueron a la escuela? No, porque tiene una naturaleza que se lo instruye, ¿verdad? Una naturaleza caída. ¿Por qué la gente adultera? ¿Por qué la gente roba? Porque esa es su naturaleza. Así lo guía su naturaleza. Una persona que tiene una atracción hacia las cosas que no son de Dios, tiene una naturaleza natural, ¿verdad? Fíjese lo que dice Romanos 8. Dice, porque los que son, o sea, los que tienen la naturaleza carnal, ¿cómo piensan? ¿O qué piensan? En las cosas de la carne. En las cosas de la carne. Pero los que son, o los que tienen los genes divinos, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Fíjense, cada naturaleza busca asociarse con los propios, con los de su propia naturaleza. Porque hay gente que no le gusta venir a la iglesia, ¿verdad? Y batalla muchísimo porque tiene una naturaleza diferente, ¿me entiendes? Y batalla. A lo mejor yo no sé si tú batallaste esta mañana para venir aquí, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Que, bueno, ¿qué dice ahí? Seguimos leyendo. Dice versículo 6, 8:6 de Romanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Fíjese, no se sujetan. Esa palabra designios son elecciones de la carne, son enemistad contra Dios. Escoge puras cosas que van contrarias a Dios. No le interesa, ¿verdad? Dice, y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Dijimos, ¿verdad?, que el hombre natural a nadie le tiene que enseñar a mentir. Ahora, nosotros dice la Biblia que debido a la contaminación del pecado, Romanos 5:12, no sé si lo leímos, ¿verdad?, pero que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, esa naturaleza caída pasó a todos los hombres. Nuestros bebecitos, mientras son inocentes, van al cielo, ¿verdad? Pero ya que una vez que entran en conciencia, tienen que arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque tienen una inclinación natural a lo malo. A un niño usted no lo tiene que enseñar a mentir, ¿sí o no? No. No lo tiene que enseñar a mentir, no lo tiene que enseñar a pelear, no lo tiene... La primera palabra que muchos niños aprenden a decir es ¡no! ¿Verdad? Y no se las enseña a nadie, solito les fluye a hacer corajes, a esconderse cuando hacen algo malo. Ellos solitos al cielo. Ahí ya unas visitas por acá. A ver, Miguelito, empieza. Solitos, porque su naturaleza los guía, ¿me entiendes? Así que nadie nos tiene que enseñar eso, ¿verdad? Ahora fíjese, la Biblia nos cuenta de una historia en Juan capítulo 3. Es una historia muy conocida, muy hermosa, y cada que la leemos pues podemos ver cosas muy padres ahí, de un hombre llamado Nicodemo. Dice Juan 3:1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo significa príncipe victorioso sobre el pueblo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un hombre maravilloso, humanamente hablando. Era maestro de la ley, se conocía la palabra, la ley de pasta a pasta, enseñaba la ley, era un hombre moral, bien portado, era un buen esposo, un buen padre, ¿verdad? Era la personificación del hombre natural excelente, pero con naturaleza caída. Dice la Biblia, versículo 2, vino a Jesús de noche. Viene con Jesús, él tenía ganas
Ahora, yo lo que veo es que Nicodemo era un escogido de Dios, no era salvo por ser escogido, pero era un hombre que él ya tenía esa destinación de parte de Dios para que él iba a abrir su corazón. ¿Sí entienden esto? Amén. Dios a los hombres, ¿verdad? Debido a que el Dios sabe que lo que van a hacer, algunos aquí van a rechazar la palabra, algunos la van a aceptar, la van a abrazar, y eso ya está en usted. ¿Me entiende? Dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido. Fíjese, Nicodemo era un hombre respetado, aproximadamente 60 años. Jesús tenía como 31, más o menos, 32, entre 31 y 32. Le doblaba la edad Nicodemo. Sin embargo, le dice Rabí a Jesús, lo reconoce, ¿verdad? Y le dice: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús va directamente con Nicodemo y le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No importa, Nicodemo, no importa que seas un maestro de la ley, no importa que vayas a la iglesia, no importa que incluso que sirvas en la iglesia, ¿verdad? No importa que te bautices, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tienes la naturaleza caída. Porque tienes una naturaleza que es contraria a Dios, ¿verdad? Y luego le dice ahí Jesús. Ahora fíjese, Nicodemo estaba tan clavado con la naturaleza humana que no le entendió a Jesús, ¿verdad? Dijo: ¿what? ¿Qué me estás diciendo? O sea, no te entiendo. Vea lo que dice el 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira, Nicodemo, no le dijo Jesús, pero casi, ¿verdad? Puedes nacer 20 veces del vientre de tu madre, y si eres carne, dice, vas a seguir siendo carne, no vas a hacer algo diferente. 5. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese, aquí habla de agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? La palabra. La palabra que un día llega a tu vida, a tus oídos, a tu corazón, como el día de hoy, tú la estás escuchando, y como tú eres un ser moral, con libre albedrío, tienes esa facultad de escoger si abres o no tu corazón a Dios. Tú vas a decidir si la vas a abrir y la vas a aceptar, esta palabra, para tu vida. Porque la fe viene, ¿por qué? Romanos 10:17, ¿verdad? Porque la fe se activa por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, estás escuchando la palabra que yo te estoy hablando, y tú necesitas recibirla en tu corazón, pero eso ya está en ti. Porque tu corazón tiene una puerta por dentro, y el único que la puede abrir eres tú. Eso se llama libre voluntad. Nosotros somos los que determinamos, ¿verdad?, si le vamos a abrir el corazón a Dios. Jesús le dijo, versículo 6, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. No importa que sea muy sofisticado, que sea educado, que sea bien portado, no importa que sea una persona que tenga no sé cuántos grados, ¿verdad?, lo que sea, ¿verdad? Si no ha nacido de nuevo, es carne. A Dios no le importa, no lo impresionamos con títulos, ¿entiendes? Y Nicodemo era un hombre encumbrado, era un hombre que pertenecía a una clase alta, ¿verdad?, de Israel, de lo más alto que había. Y Jesús no se dejó llevar por eso, porque pues Él es dueño de todas las cosas, ¿verdad? Y le dice, mira, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Entonces fíjese, para que haya un cambio de comportamiento en los seres humanos, necesitan un cambio de naturaleza. ¿Me entiendes?
No es un asunto de echarle ganas, no es un asunto de aprenderte un pasaje de la Biblia, ¿verdad? O hacer penitencia, ¿verdad? Ay, tienes que trapear aquí 10 veces el lugar para que quede brilloso, ¿verdad? No, es un asunto de un cambio de naturaleza. Dios nos tiene que cambiar la naturaleza. Porque si tenemos la naturaleza caída, aquí hay gente que tiene naturaleza caída y hay gente que tiene naturaleza divina. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Qué chido sería que todos tuviéramos naturaleza divina. Pero no, sería algo que no es cierto, ¿verdad? Pero hoy es el día para poder cambiar. Hoy es el día del cambio. El único que lo puede hacer es Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas un cambio de naturaleza. Por eso la gente se comporta como se comporta. ¿Me entiendes? Por eso yo cuando veo a una persona que pregunta mucho, que ya se supone que es cristiano, y pregunta, ¿puedo tomar? ¿Puedo fumar? ¿Puedo bailar? ¿Puedo ir allá? ¿Sabe? No tiene idea de lo que es nacer de nuevo, porque la nueva naturaleza divina lo guía a agradar a Dios. ¿Sí me explico o no? Cuando una persona nace de nuevo, Dios le cambia los genes y le pone sus genes. De modo que si el marido quiere golpear a la esposa, no lo va a poder hacer. Su nueva naturaleza se lo va a impedir. Y si lo hace, va a ser muy miserable. Va a ser muy infeliz. No hay cosa más infeliz en esta tierra. Mire, cuando un hijo del diablo, uno que tiene la naturaleza caída, se embarra con el pecado, pues es como un pescado en el agua, ¿me entiendes? Pero cuando un hijo de Dios intenta vivir como uno que no es hijo de Dios, va a sufrir, le va a doler, va a ser infeliz, va a estar amargado, va a estar sufriendo, va a estar inquieto, no, la vida el disfrute se le acabó. ¿Me entiendes? ¿Cuántos están entendiendo eso? Una vez un militar que era parrandero se convirtió, y el hombre que le compartió le preguntó, bueno, el señor le preguntó, oye, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿A dónde voy? ¿Cómo me comporto? Pues haga lo que se le dé la gana, le dijo. Es salvaje el cuate, ¿verdad? ¿Cómo? Usted es un hijo de Dios y tiene la naturaleza de Dios. Haga lo que su naturaleza le diga, lo que el Espíritu Santo que ahora mora en usted lo guíe a hacer. Se vieron una semana después y cuando platicaron le dijo, ¿cómo le fue? Pues no me fue bien. ¿Por qué? Porque me dijiste que fuera donde yo quisiera y me quise ir con mis amigotes, dice, estuve ahí, no aguanté mucho tiempo, dice. Me sentía triste, sacado de onda, decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué pelados son estos cuates? Son muy mal hablados, groseros, lo que decían, y yo era peor que ellos. Pero ahora Dios me cambió. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas un cambio. Tu problema no es que te hayan cachado, pues, ¿me entiendes? No es que no hiciste bien las cosas y por eso te pescaron. No, tu problema es la naturaleza. Un perro ladra como perro porque tiene naturaleza de perro. Uno que no conoce a Dios y que tiene naturaleza caída, hace lo que hace la naturaleza caída, ¿me entiendes? Por eso Jesús le dijo, necesitas nacerlo. No, ese es todo el problema. Ese es todo lo que tienes que nacer. Fíjese lo que dice Primera de Juan 3. A ver que me ayude alguien ahí si lo tienen. ¿Qué dice? Primera de Juan 3. Ajá. 1. 3:9, perdón. No les dije, ¿verdad? Primera Juan 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Wow. Y si peca, no lo va a disfrutar. ¿Me entiendes? Va a estar triste. ¿Qué dice el 6?
léelo ahí mismo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Wow. Primera de Juan 5:18, más adelantito. ¿Qué dice? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Wow. ¿Cuántos van entendiendo esta palabra? ¿Cuántos quieren entender la naturaleza divina? Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas un cambio. Necesitas decirle a Dios, Dios, cámbiame. Vamos allá, Juan 3. Jesús le dijo algo muy padre, fíjese ahí más adelantito. Versículo 9, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales, Nicodemo, y no crees, ¿cómo vas a creer si te dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 14, ese está poderoso, léalo. 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice, en Números 21 se platica una de las tantas historias o casos o situaciones en donde el pueblo, 21, Números 21, 4, dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo, ¿qué? Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que no moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios se enoja, versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, y ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces vemos que eran picados por las serpientes, y cuando estaban a punto de morir podían ver la serpiente que Moisés había hecho y podían vivir. ¿Sabe que Jesús, el Hijo de Dios, dice la palabra que fue crucificado y fue levantado? Él mismo se compara. Así como fue levantada esta serpiente y el que la veía vivía, el Hijo de Dios fue crucificado, fue puesto en una cruz. Cualquiera que venga a Él y lo vea, puede vivir. Amén. Fíjese, es interesante, busque Romanos 8:3. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ay, ay, ay. Ahora busque 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Qué sacamos de estos pasajes? Que el Hijo de Dios fue muerto en una cruz como el más vil de los pecadores. Tenía la apariencia externa de ser el hombre más malo del mundo por la forma en la que murió, pero por dentro no tenía la naturaleza de serpiente. Él era santo y debido a esa santidad pudo destruir el poder del pecado. ¿Cuántos lo captaron? En semejanza, así como la serpiente parecía una serpiente por fuera, pero por dentro no tenía la simiente maligna de la serpiente. Debido a eso los hombres podían verla y vivir. Esta mañana nosotros podemos ver al Hijo de Dios crucificado, ya se bajó de la cruz, pero ese sacrificio sigue vigente todavía. De modo que nosotros podemos ir delante de Él y pedirle perdón. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido mordidos por la serpiente en nuestras propias vidas. Así como los israelitas habían sido mordidos por la serpiente y tenían los genes o la genética de la serpiente, nosotros también teníamos la genética maligna. Por eso vivimos como vivimos. Dios llama a Jonás y le dice: ve y anuncia. ¿Sabe que Jonás es una figura del Evangelio? Va Jonás y les predica la palabra. Fíjense, estos hombres crueles. Vamos a Jonás otra vez, por favor. Vea este cuadro maravilloso del mensaje del Evangelio. Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te voy a decir. Se levantó Jonás, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive de ciudad grande en extremo y de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Versículo 5, ve este cuadro tan hermoso, dice: y los hombres de Nínive, ¿qué? Creyeron a Dios. Creyeron a Jehová. Creyeron a Dios. Ellos abrieron su corazón. Esos hombres malos, crueles, sanguinarios, violentos, aborrecibles, ellos decidieron abrir su corazón y el mensaje de Dios, la palabra de Dios entró en ellos. Esta mañana nosotros podemos hacer lo mismo. Y es interesante, fíjense, seguimos leyendo ahí. Dice que creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de silicio, señal de luto, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué está viendo aquí? La naturaleza divina guiando a hombres malvados. Ahora que un cambio de naturaleza. Cuando una persona se convierte a Cristo, el Espíritu de Dios entra en él o en ella y lo guía a llevar una vida que agrada a Dios. ¿Me entienden? Estos hombres hicieron lo propio de su nueva naturaleza. Y dice la palabra que llegó la noticia, versículo 6, hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, era el peor, el rey. Se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Cuando nosotros conocemos al Señor, cuando le abrimos el corazón, el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos hace nuevas criaturas. Y ahora empezamos a vivir vidas que agradan a Dios. El problema de muchos es que no han nacido de nuevo y piensan que con venir a la iglesia es suficiente. Si no has nacido de nuevo, vas camino al infierno, amado.
Tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Y el Señor el día de hoy te está haciendo una invitación. Yo creo que cuando esto sucedió aquí en Nínive, hubo un cambio y una revolución en la forma de vivir de las personas. Ahí fue verdaderamente un cambio radical, de fondo y de raíz. Porque la gente empezó a vivir una vida agradable a Dios. Empezamos a honrar a Dios. El hombre empieza a ser fiel a su esposa. El hombre empieza a ser honrado en lo que hace. La mujer ya no anda de chismosa, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay mujeres chismosas, pero se les quitan los chismosos. Los hijos empiezan a ser hijos que honran a sus padres, que aman a Dios, ¿verdad? Y empezamos a ver la obra de Dios en forma natural, porque es la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Yo te pregunto esta mañana, ¿qué vas a hacer con la palabra que has escuchado el día de hoy? Me encanta la historia de un joven llamado Evan Roberts. Era un jovencito minero que vivía en Gales, en Inglaterra. Nació en 1878 y era un minero inculto, jovencito, que tuvo que trabajar porque su papá se accidentó y no renegó, se tuvo que poner a trabajar desde muy jovencito. Pero era un hombre que abrazó el Evangelio. Y dice la historia que este muchacho se iba horas antes de entrar a trabajar y oraba y oraba, buscaba a Dios en oración, traía una vieja Biblia que era inseparable de él. Este muchacho empezó a orar y él recibió de parte de Dios un llamado de empezar a orar por 100,000 personas. Un jovencito, uno solo. ¿Sabe que empezó a hacer algo poderoso ahí Dios a través de este joven? Empezó a haber reuniones que el Espíritu Santo trajo un avivamiento donde miles de alcohólicos abandonaban las cantinas para volverse hombres responsables y padres ejemplares. Muchas cantinas fueron cerradas, ya no tenían clientes. Centros nocturnos clausurados, ya no existe. Los eventos deportivos y los bailes tuvieron que suspender porque nadie iba, no viene nadie, todos se van a la iglesia. Las compañías teatrales dejaron de ir a Gales porque agarró mala fama para los espectáculos y dicen: no vayas porque no hay público. Los negocios cerraban a las horas que había reuniones en la iglesia para que todos sus empleados fueran a la iglesia. No estoy hablando de religión, estoy hablando de gente que tenía la naturaleza divina, porque las naturalezas buscan los propios de su especie. ¿Me entiendes? Una persona que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el cielo, porque no tiene la naturaleza divina. Aunque sea bien portado, no pueden entrar, porque estarían en presencia eterna de un Dios que no aman y no conocen. Es por eso que tenemos que nacer de nuevo. Es por eso que esta mañana Dios te dio esta palabra y es tu decisión, de nadie más, el decidir lo que vas a hacer con ella. ¿Me entiendes? Yo un día tuve que decidir. Un día yo le tuve que decir a Dios: cuando Dios llega a nuestras vidas, Dios nos cambia de raíz. Ya no es un asunto de échale ganas o te tengo que estar cuidando para que te portes bien. No, hemos recibido la vida divina y esa vida nos guía
Dice Romanos 8:14, porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es por eso que mentimos, fraudeamos, robamos, nos peleamos. No es porque necesitamos más religión, no. Necesitamos un cambio de adentro. Para muchos hoy va a ser el día que Dios tenía pensado que tú nacieses de nuevo. Yo creo que hoy las puertas del cielo, el cielo va a haber fiesta, porque la palabra lo dice. Hay fiesta en el cielo por uno que le diga a Dios, Dios, yo quiero tomar esa alegría. ¿Sabe por qué se alegran los ángeles? Porque vamos a estar con ellos. Porque vamos a estar con ellos en la eternidad. Por eso se alegra. Hay fiesta. Y esta mañana Dios nos está invitando. No rechaces la invitación. El día de hoy Dios puede cambiar tu corazón. Dios puede ponerte un corazón limpio y hacerte volver a Él. Reconocerlo como tu Dios y tu Señor. Así que si esta mañana tú quieres descubrir y tomar el remedio para todos los males que tenemos en nuestra vida y en nuestras casas, el remedio se llama Jesús. Él es el Hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, le dijo: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Así que si tú quieres hacer esta mañana una decisión seria de decirle a Dios: Dios, perdóname tantas tonterías, perdona tanta necedad, perdona tanta idiotez en mi vida, Señor, tanto fracaso, perdóname. Hoy te abro mi corazón para que lo cambies. Hoy te abro mi corazón para que me hagas un nuevo ser, una nueva persona. Y esto es para valientes, no es para mediocres, ni para pusilánimes, no, síguete al Señor. Esta mañana tú te levantas y le dices: Señor, aquí estoy. Yo te abro mi corazón, ponte de pie donde estás. Ponte de pie y dile: Señor, yo hago un compromiso contigo. ¿Sabes? Cuando Jonás le llevó de la palabra, hubo un cambio poderoso en mí, una transformación. Dice la historia que cuando Evan Roberts oraba y lloraba y decía: Señor, ten misericordia de nosotros. Todos los mineros que estaban ahí se arrepintieron. Y los burros de carga que llevaban el material, que antes ellos los trataban con palos y con maldiciones, ahora estaban confundidos porque los mineros ahora eran amables y les hablaban bien. Los burritos no sabían qué hacer. Dios va a traer un cambio a nuestras vidas. Vamos a anhelar estar en la presencia de Dios. Vamos a anhelar estar reunidos. No es porque haya reunión simplemente, no. Vamos a anhelar porque las naturalezas buscan los propios de su especie. Es por eso que nosotros nos juntamos, no como una obligación, sino como un deleite, para exaltar y alabar y bendecir el nombre de aquel que pagó el precio de nuestro pecado. Que aunque Él no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Tenía la apariencia de un pecador, del más vil pecador, pero por dentro nunca hizo pecado. Así que esta mañana, ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor, yo te abro mi corazón, cámbiame. Ya no quiero ser el mismo, Señor. Hazme una nueva criatura. Hazme una nueva jovencita.
vida, un nuevo joven, un nuevo papá, un nuevo esposo, una nueva esposa, Dios. Ya me cansé por los tiempos de estar huyendo como Jonás de un lado para otro. El día de hoy, Dios, te abro mi corazón, tú ganas. El día de hoy yo abro mi corazón a tu palabra, yo recibo esta palabra. Dile, yo te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Oh, Espíritu Santo, la obra, Espíritu Santo, cambia, regenera, así como lo hiciste con Nicodemo, este hombre que fue transformado, que fue tocado, cambiado por Jesús. Porque más adelante lo vimos en esa escritura, que fue el que los confió el cuerpo del Señor Jesús, y él defendió al Señor Jesús, porque había sido transformado por la palabra de Dios. Y hoy te tomo como mi remedio, Jesús. Tú eres la cura de todos mis males. Eres el que me trae sanidad y trae sanidad a mi vida, a mi casa,